Encantado de saludarlos a todos, muy feliz y contento por su disposición a atender el llamado de la Universidad de Carabobo para el inicio de clase. Este llamado quisiera darles mi opinión. Es más trascendental que cumplir los objetivos de un grupo de estudiantes o de una comunidad estudiantil, así como cumplir la responsabilidad de un profesor o de una comunidad profesoral. Incluso más trascendente que la propia institución. Un país sin universidad es un país enfermo, insuficiente. Un país en donde nuestros jóvenes no pueden llegar a feliz término una carrera y ejercer su profesión es un país condenado al fracaso. De nosotros depende seguir luchando para el progreso, el desarrollo y el bienestar de todo, no solamente comunidad universitaria, no solamente comunidad de nuestras zonas donde vivimos, sino incluso de todo el país. La clase de hoy es insuficiencia vascular periférica o enfermedad vascular periférica. Soy el doctor Belmar Quintero, inmunólogo clínico, pediatra policultor, profesor de la Universidad de Carabobo. Además, soy el coordinador de semiología. Abajo está el Instagram profesional. El que quiera puede seguirme y por allí puede encontrar algunos tips de mi especialidad. Cuando vemos el sistema circulatorio, que consta de arterias, arteriolas, capilares, vénulas, venas, y cuando lo definimos, la insuficiencia vascular periférica como la disfunción de ese sistema circulatorio, causada por un daño o una oclusión con o sin inflamación, tanto de arterias como venas. Incluye enfermedad en cualquiera de los vasos sanguíneos, fuera del corazón, porque ya hablamos de enfermedad coronaria, y fuera del lecho cerebral, porque ya hablamos de enfermedad cerebrovascular. Pero también incluye las enfermedades de los vasos linfáticos, aunque este tema, este punto en particular, no está desarrollado en esta clase. Es importante que recordemos la circulación arterial y venosa de la piel, porque es en las extremidades inferiores donde ocurre la mayor prevalencia de morbilidad por esta enfermedad. Por ejemplo, recordar desde la arteria femoral hasta el arco plantar y desde el arco venoso dorsal hasta la vena ilíaca externa. La semiología. Para nosotros es fundamental la anamnesis, el interrogatorio. Este interrogatorio siempre debe ser cronológico, dirigido. ¿Y dirigido en base a qué? Dirigido en base a el motivo de consulta. ¿Y cuáles son los motivos de consulta que nos importan o por los que nos consultarían los pacientes con este tipo de enfermedad? El dolor, el edema, cambios cutáneos, los calambres musculares, las parestesias, las úlceras. Y el examen físico, que siempre vamos a contar con nuestras 4 herramientas fundamentales: la inspección, la palpación, la ocultación y la percusión. Aun cuando en este tipo de entidad, la enfermedad vascular periférica, pues, por ejemplo, la percusión tiene muy poca utilidad, pero ya veremos alguna maniobra donde puede utilizarse. Si tenemos un vaso normal, una arteria normal, con el flujo sanguíneo sin obstrucción, un flujo laminar, donde no hay compromiso de la luz de este vaso, por supuesto, todo esto va a permitir que haya una buena irrigación a nivel de tejidos y órganos y músculos incluso. Pero, por ejemplo, un paciente con aterosclerosis, que puede formar las placas de ateroma. Esto va a hacer que la luz del vaso se estenose o se estreche. Y, por supuesto, el flujo sanguíneo va a estar disminuido. Pero más aún, el compromiso no es solamente de un vaso, puede haber compromiso en diferentes vasos. Y esto
ya sea 1, 2, 3, 4, 5 compromisos diferentes de vasos arteriales, pero al final va a repercutir en la poca irrigación, por ejemplo, a nivel muscular, llevando a isquemia e incluso necrosis. Cuando la placa de ateroma ocluye parcialmente, puede permitir que haya un flujo de sangre, pero fíjense que este flujo no es un flujo laminar, sino es un flujo más turbulento. Pero la oclusión puede ser total y por supuesto las consecuencias mayores. ¿Cuáles son los factores de riesgo para sufrir una enfermedad vascular periférica? Los pacientes que tienen síntomas en las piernas al hacer esfuerzos, tienen claudicación, dolor isquémico en reposo, o pacientes mayores de 65 o de 65 años en adelante, pero independiente de otros factores de riesgo. Es decir, la edad ya es un factor importante de manera independiente. Entre 50 y 69 años, pero que tienen un factor de riesgo cardiovascular, particularmente diabetes o tabaquismo. Menores de 50 años, pero con diabetes, y otro factor de riesgo para aterosclerosis, por ejemplo, fumadores, dislipidemia, hipertensión, aumento de la homocisteína, pulsos anormales en las extremidades inferiores al examen físico, que puede ser un hallazgo casual, pero a partir de allí enfocar este tipo de patología. Enfermedad aterosclerótica coronaria, carotidia o renal conocidas. En el interrogatorio, en los antecedentes del paciente personales, si aparece algo de esto, pues ya sabemos que va aumentando el riesgo de tener un compromiso vascular periférico. El puntaje de riesgo de Framingham, 10 a 20%. Pacientes que han tenido angina de pecho. Todos estos son factores de riesgo que, además de la obesidad, además del consumo de anticonceptivos en las mujeres, pues van a favorecer la aparición. Dijimos que la enfermedad vascular periférica excluye lo que es la enfermedad coronaria y la enfermedad cerebrovascular. Pero eso no impide que veamos y estudiemos la asociación que puede haber entre ellas. Por ejemplo, grupo de pacientes con enfermedad vascular periférica, hasta un 12% puede tener compromiso o enfermedad coronaria. Un 3,8% puede tener un compromiso cerebrovascular, pero un 3,3% puede tener incluso en un momento un paciente de manera simultánea los tres compromisos. Y aquí un dato muy importante. 1 de cada 5 pacientes tiene compromiso de más de un hecho vascular, como vimos en la lámina anterior. Evidentemente, esto aumentará el riesgo de muerte y mortalidad. Pero además, la enfermedad vascular periférica aumenta la mortalidad por enfermedad cardiovascular 2,5 a 6 veces más. El 25% de los pacientes que presentan una isquemia crítica mueren en un promedio de 1 año o pueden sufrir amputación. El 60-80% tienen enfermedad coronaria y el 28% puede sufrir un infarto miocardio. Cuando hablamos específicamente de insuficiencia vascular periférica arterial, producida por la hipoxia e isquemia de los tejidos, debido a la disminución del flujo arterial, nos encontramos con una oclusión arterial aguda y una oclusión arterial crónica. La aguda se caracteriza por un dolor intenso, de aparición súbita, entumecimiento, hormigueo e impotencia funcional. Causas: las embolias, la trombosis, aneurismas disecantes. La oclusión arterial crónica, el dolor es de tipo claudicación intermitente. Este dolor es patognomónico de una oclusión arterial crónica. ¿Qué significa esto? Que es 100% específico. Cuando aparece la claudicación intermitente, nosotros podemos asegurar que hay una oclusión arterial crónica. Pero la ausencia de este signo o de este tipo de dolor o de manifestación no excluye esta enfermedad. La sensación dolorosa de los músculos en las piernas progresa a sensación de calambre. El trombo es una agregación de plaquetas, fibrillas, factores de coagulación, elementos celulares de la sangre en el interior de una vena o de una arteria.
que puede producir oclusión de la luz vascular. Y la embolia o el émbolo es cuando este trombo o coágulo se desprende y se desplaza desde un lugar donde se formó hacia otra parte del cuerpo. Aquí vemos, por ejemplo, el trombo, y aquí vemos cómo se desprende y se desplaza. ¿Cuáles son las diferencias entre insuficiencia arterial aguda e insuficiencia arterial crónica? Marcadas están allí las más importantes. Por ejemplo, el dolor isquémico localizado en las masas musculares irrigadas por la arteria ocluida es intenso, insoportable y lacerante. Mientras que la característica del paciente con la insuficiencia arterial crónica es la claudicación intermitente, y el paciente suele describirlo como calambre. Pero ¿cómo entenderíamos esta claudicación intermitente? ¿Cómo nos la va a referir el paciente? El paciente nos va a comentar que camina cierta distancia y aparece un dolor tipo calambre, que debe reposar 1, 2, 3 minutos, calma completamente y reinicia la marcha. Pero a una distancia similar vuelve a ocurrir lo mismo. Eso es más o menos como lo referiría un paciente. Otra característica importante es que el dolor suele progresar en reposo con un carácter quemante. ¿Por qué es importante? Porque acabo de decir que la insuficiencia arterial crónica, el paciente en reposo mejora, retoma la marcha y vuelve a aparecer el dolor. Pero cuando esa insuficiencia arterial crónica se hace más extensa, mayor compromiso territorial afectado, en ese caso el dolor ya puede aparecer en reposo. Y además, otra característica del compromiso crónico es la disminución o la dificultad en la cicatrización de las heridas. Puede haber presencia de úlceras, incluso gangrena. Por otro lado, en la insuficiencia arterial aguda, aparte del dolor que ya lo describimos, la incapacidad funcional por la isquemia de las masas musculares es importante y característica. Cosa que la diferencia de la insuficiencia arterial crónica, que puede o no tener una incapacidad funcional. Esta clasificación clínica de Fontaine para una enfermedad vascular periférica arterial es muy importante, muy usada, y habla de grado 1, asintomático detectable por el índice tobillo-brazo menor a 0,9. Ya vamos a ver qué es ese índice tobillo-brazo. Pero que esté asintomático un paciente no significa que a futuro el compromiso no pueda ser mayor o pueda ser mayor. Grado 2A y 2B, y aquí entra la diferenciación, es la claudicación intermitente, pero en el 2A no limita el estilo de vida, quizás no haya un compromiso funcional importante, pero en el 2B ya hay unas limitantes para el paciente. En el grado 3, el dolor y parestesia, pero en reposo. Y el grado 4, ya hay una gangrena establecida y lesiones tróficas. Tanto en el grado 3 como en el grado 4 puede haber una isquemia crítica, una amenaza de pérdida de una extremidad. El índice tobillo-brazo es muy importante. Presión arterial sistólica del tobillo, presión arterial sistólica del brazo. Normalmente debe ser igual, por lo tanto el resultado debe ser 1. Se acepta mayor igual a 1 como normal, pero el mayor a 1 tiene su límite, ya lo vamos a ver en la tabla que está más abajo. ¿Qué necesitamos? Un esfingomanómetro, un equipo Doppler con su transductor entre 5 o 8 MHz, que vamos a tomar la presión arterial, o vamos a colocar el manguito con el transductor, ubicamos la arteria y ella va a producir un sonido en el aparato, un registro, un sonido. Y cuando dejamos de escuchar el sonido, disminuimos, bajamos, y cuando vuelve a aparecer el sonido, ese es el valor que vamos a registrar. Pero lo tenemos que tomar en el brazo derecho y en el brazo izquierdo. Y de esos dos valores vamos a tomar la presión arterial sistólica más alta.
Y después nos disponemos a colocar el esfingomanómetro 2 centímetros por encima del malleolo y vamos a ubicar la arteria tibial posterior, tanto izquierda como derecha, así como también la arteria pedia. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, ya tenemos el valor de la presión arterial sistólica braquial y ahora vamos a dividir cada uno de estos 4 valores en esa presión arterial sistólica braquial y vamos a tomar en definitiva el menor valor de todo ese registro de esa división. Y a partir de ese valor vamos a la tabla. Si es mayor de 1.3, hay calcificación arterial. Las arterias son rígidas. Puede ser incluso en pacientes de mayor edad. Pero si el valor está entre 1 y 1.3, es normal. 0,9 a 1 hay la enfermedad mínima o leve, que indica arteriosclerosis. De 0,5 a 0,9, leve, moderada, y hay un rango de claudicación. 0,3 a 0,5, enfermedad severa, ya hay dolor en reposo. Y menos de 0,3, ya incluso aparece la gangrena con una enfermedad crítica y dolor en reposo. Entonces, el dolor de origen arterial. La intensidad y características dependen no solo de la sensibilidad general del individuo, sino también del lugar donde se radica la lesión, el lecho que esté comprometido. Se presenta después de caminar distancias determinadas. En reposo el dolor desaparece. Se agrava con elevación de la extremidad, generalmente es unilateral. Se intensifica con el frío por vasoconstricción y al progresar la enfermedad arterial, el dolor se presenta en reposo. Tips del dolor de origen arterial. Es el principal signo de la ateromatosis en las arterias periféricas. La claudicación intermitente, el dolor típico es en la pantorrilla, desencadenado por el ejercicio y aliviado en el reposo. Pero ojo, más adelante vamos a ver, no es la pantorrilla el único sitio donde ocurre la claudicación. El dolor repentino, seguido de frialdad y debilidad de la extremidad, pensar en obstrucción arterial aguda. El síndrome de Lerich, pulsos femorales ausentes o disminuidos, claudicación o dolor al caminar en miembros inferiores, cadera y pantorrillas, y disfunción eréctil. Pero tiene una íntima relación este síndrome con el hábito tabáquico. Aquí podemos ver en un estudio con contraste cómo a este nivel hay una obstrucción. Debemos recordar los territorios vasculares de los miembros inferiores. Tenemos el territorio aortoiliaco, territorio femoropopliteo, territorio infrapatelar o infrapopliteo, y las arterias que los componen o que cursan en esos territorios. A nivel del territorio aortoiliaco tenemos la arteria renal, la arteria ilíaca primitiva, la arteria ilíaca externa, la arteria ilíaca interna. En el territorio femoropopliteo tenemos la femoral común, la femoral profunda, la femoral superficial y la poplitea. Y en el territorio infrapatelar o infrapopliteo tenemos a la arteria peronea, a la tibial posterior y a la tibial anterior. Sabiendo esto, si el compromiso o el área de la lesión es aortoiliaco, la claudicación va a ser en glúteos, cadera, muslo, también en la pantorrilla. Se puede acompañar de impotencia sexual, compromiso porque hay un compromiso bilateral, por ejemplo. Y eso es lo que vimos anteriormente como el síndrome de Lerich. O síndrome de Lerich como uno de los posibles formas de presentación del territorio aortoiliaco. Y femoropopliteo, la claudicación es en la pantorrilla con o sin claudicación plantar. Mientras que la infrapoplitea, la claudicación ocurre a nivel plantar. Cuando hablamos de insuficiencia vascular periférica venosa, vamos a recordar, el componente venoso tiene a su vez 3 divisiones: superficial, profundo y perforantes, que son las comunicantes entre superficial y profundo. En el sistema superficial tenemos la vena safena mayor o magna y la vena safena menor o parva.
¿Cuáles son los factores de retorno venoso? Cuando ocurre esta enfermedad es porque hay un desequilibrio, o uno de los factores que influyen es un desequilibrio entre los factores centrífugos que favorecen el retorno venoso y los factores centrípetos que lo obstaculizan. Dentro de los factores centrífugos, pues tenemos la gravedad propiamente, la presión abdominal, puede haber la elasticidad, la distensibilidad, la colapsabilidad de las venas. Desde el punto de vista centrípeto, tenemos la parte física de aceleración, tenemos la venomotricidad, por ejemplo, las pulsaciones arteriales, la actividad muscular, la propulsión que tiene el vis a tergo, ya sea capilar o anastomótico. Tenemos el aplastamiento, tenemos la esponja plana. Este desequilibrio entre esta serie de factores favorece que aparezca el éxtasis venoso, la disminución del retorno venoso y la enfermedad. Aquí vemos, por ejemplo, normal. ¿Cómo sería la perforante? La perforante comunica superficial con profunda, pero no debe permitir que haya un reflujo de esa sangre, como sí ocurre en la patología. Y al ocurrir este reflujo, este sistema se hace tortuoso y se pueden formar las venas varicosas. Pero además, cuando es normal, no va a haber ningún compromiso a la hora de mover el talón o mover el tobillo para caminar, por ejemplo. En cambio aquí, cuando hay compromiso, el paciente refiere dolor en el talón y ese ángulo de movilidad está muy disminuido. Podemos tener la insuficiencia venosa crónica, venas profundas. Allí el dolor en las extremidades inferiores es sordo. El paciente no lo sabe describir adecuadamente. Hay una presión al permanecer inmóvil y en posición de bipedestación. Las flebopatías agudas, tromboflebitis, el dolor comienzo súbito, sordo y permanente. No desaparece con el reposo, mejora al elevar las piernas, hay una impotencia funcional y rápida aparición de edema. El dolor venoso va a tener características contrarias o antagónicas al dolor arterial. Por ejemplo, disminuye o desaparece al efectuar movimientos con las piernas o elevando las piernas. Recordemos, en aquel caso, al elevar la pierna empeoraba el dolor. Se intensifica con periodos calurosos, en este caso porque favorece la vasodilatación. Recordemos también, en el arterial, el frío por la vasoconstricción empeoraba el dolor arterial. El dolor venoso se acompaña de pesadez, hormigueo, prurito, calambres nocturnos, ardor, edema leve a moderado. Los calambres musculares son contracturas musculares involuntarias y dolorosas, de corta duración, pero aparecen zonas álgidas en el cemento afectado que pueden durar minutos, horas o hasta días. El de origen arterial, los calambres de origen arterial generalmente son en reposo, pueden ser diurnos o nocturnos. El paciente manifiesta alivio al colgar las piernas a un nivel por debajo del corazón. Es decir, por ejemplo, en la cama, sacan la pierna hacia abajo de la cama y de esa manera sienten mejoría. De origen venoso, generalmente se presentan las pantorrillas y casi siempre al levantarse el paciente. Las parestesias es un tipo de dolor debido a alteraciones en la irrigación de los nervios. Indica patología arterial crónica. Se caracteriza por la presencia de dolores agudos punzantes, urentes, con sensación de anestesia, hormigueos y corrientazos, de localización distal. Ojo, sin embargo, no todas las parestesias vamos a pensar en este origen ni tampoco lo vamos a asociar con un compromiso del sistema nervioso central. Recordemos que en algunos síndromes de ansiedad también pueden aparecer estas parestesias. Las úlceras se definen como pérdida de sustancia cutánea que comprende la epidermis y hay una escasa tendencia a cicatrizar. Puede ser de origen arterial por isquemia, venoso por éxtasis sanguíneo, linfático por éxtasis linfático y mixto. Las de origen arterial. Las úlceras de origen arterial se presentan por isquemias del tejido comprometido. Tenemos la arteriosclerótica, pacientes mayores de 40 años. La localización es importante porque va a diferenciar unas de otras. Se localiza en el tercio inferior
en la cara medial de los miembros inferiores, unilateral y muy dolorosa, recubierta de costras negruzcas y adheridas, que se presenta en forma asociada a la arteriosclerosis. La hipertensión de Martorell, mujeres mayores de 40 años, de evoluciones agudas menos de 3 meses, localizada en el tercio inferior, pero en la cara anteroexterna de los miembros inferiores. Muy dolorosa, sobre todo por las noches y en posición horizontal. No cede a los analgésicos. Las úlceras tienen las características de ser circulares u ovaladas, de bordes netos y fondo sangrante. Algunas imágenes. Aquí tenemos la úlcera de Martorell anteroexterna. En un paciente diabético puede haber compromiso de la microcirculación, pero también hay compromiso de la sensibilidad. No sienten el dolor por esas neuropatías características del diabético y pueden desencadenar úlceras a este nivel, incluso en los dedos. Muchas veces desencadenada por el protocalzado. Como no sienten dolor, permite que progrese a este nivel. Pero también enfermedades del colágeno, como lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, pueden tener úlceras vasculares, en este caso arterial. Las úlceras venosas varicosas, frecuentes en mujeres de 30 a 60 años, multíparas. Se localiza en el tercio inferior, pero en este caso en la cara medial y supramalleolar del miembro inferior. La úlcera de las 4 IES, izquierda, inferior, interna, indolora. Es oval o redondeada, lo vemos aquí. Pero además es unilateral. La piel está hiperpigmentada y esclerosada, endurecida. Los bordes cortados en pico con fondo irregular y un fondo grisáceo. La postflevítica, aquí sí va a haber dolor. Se presenta 1 a 2 años después de una tromboflebitis, localizada en el miembro inferior y región malleolar interna. La piel es hiperpigmentada, hay dolor, suele acompañarse de celulitis indurada, crónica periulcerosa. Varices. Tenemos las varices varicosas, que es dilatado, hace referencia también a la elongación y tortuosidad, y no se limita solo a los miembros inferiores. En general, las varices pueden aparecer en cualquier parte del lecho vascular. Telangiectasias, venas dilatadas con calibre entre 0,1 y 1 milímetro en la dermis. Venolectasias, venas dilatadas de calibre mayor de 1 hasta 2 milímetros en la hipodermis. Yo diría que esta es una venolectasia. Y esta es una varice reticular, porque aquí el calibre es mayor de 2 milímetros hasta 4 milímetros. Incluso aquí también no llega a 4 milímetros. No palpables, comunicadas con el sistema profundo a través de las perforantes. En cambio, las tronculares son mayores a 4 milímetros de diámetro, son palpables y el trayecto es bien definido. Aquí es muy fácil, solo con expresión de darnos cuenta. Varices secundarias y primarias. Las primarias son de etiología que no puede ser atribuida a ninguna causa efectivamente conocida. Llámese una trombosis venosa profunda anterior, llámese enfermedad del colágeno u otras patologías. Las varices secundarias surgen por aumento del flujo y presión venoso debido a la ausencia u obstrucción del sistema venoso profundo. La dermatoesclerosis es un proceso inflamatorio crónico con fibrosis que compromete la piel, tejido celular subcutáneo, fascia y en ocasiones el periósteo. Esta es la clasificación del Comité del Consenso Latinoamericano en 2004, de la telangiectasia localizada difusa, venas reticulares localizadas difusas, tronculares, secundarias de insuficiencia, ya sea de la safena magna y colaterales, safena parva y colaterales, venas perforantes, otros sistemas venosos, como muscular y pélvico. El estadio 1 es asintomático, el estadio 2 sintomático con edema, sensación de pesadez, cansancio, ardor y dolor. El estadio 3 hay alteraciones cutáneas, pigmentaciones, semas, celulitis. El estadio 4, alteraciones cutáneas, lipodermatoesclerosis, como vimos la definición anteriormente, y ulceración.
A la inspección, trastornos de la coloración. El color de la piel, que muchas veces está en relación a la temperatura, pero depende del estado de la circulación capilar. La piel normalmente es caliente, sí, pero en las extremidades inferiores, pero su color no varía aún con la elevación de estas extremidades. El color de piel pálida en las extremidades inferiores habla del calibre de vasos pequeños disminuido. Si es rosado, la velocidad de la sangre es rápida y hay una alta saturación de oxígeno. Si es azul o cianótico, la velocidad de la sangre es lenta y hay una baja saturación de oxígeno. En general, la piel se puede ver brillante, lisa, delgada, pálida, sin pliegues, atrófica, con petequias por aumento de la fragilidad capilar, y estos cambios se deben al inadecuado aporte sanguíneo. A la palpación podemos palpar las arterias, flexibles y blandas en pacientes jóvenes, duras, rígidas y tortuosas en la arteriosclerosis y en pacientes de mayor edad, dolorosos, edematizados y rubicundos en la arteritis temporal, abultamientos circunscritos que son pulsátiles y a veces con tril, y soplos en las fístulas arteriovenosas. Las venas se pueden palpar, el trayecto venoso indurado y trombosado, dolor cuando hay tromboflebitis, y podemos seguir ese recorrido de la tromboflebitis provocando el dolor a la palpación, hiperestesia de las uñas de los miembros inferiores dado por la tromboflebitis profunda. Al palpar también podemos ver la temperatura de la extremidad. Si la piel es fría, es más arterial. Si la piel es caliente, es más venoso. Por supuesto, vamos a palpar los pulsos. Aquí vemos algunas gráficas. Pulso radial, medio, popliteo, femoral, braquial, carotidio. A la auscultación, sí, también podemos tener datos a la auscultación. Por ejemplo, soplo sistólico y frémito a nivel abdominal, a nivel de la aorta descendente, nos puede ayudar a diagnosticar con casi una gran certeza un aneurisma de la aorta descendente. Estenosis de la arteria con soplos intermitentes, ruidosos y sistólicos, fístula arteriovenosa y hematomas pulsátiles con un soplo continuo más un tril en sístole, insuficiencia aórtica con soplo doble, soplo sistólico diastólico, soplo venoso, síndrome de Crevelier-Turman-Garten, soplo venoso fuerte en circulación colateral periumbilical y acompañado de hipertensión portal. También podemos auscultar a nivel del cuello, a nivel carotidio, si hay soplo o no, por ejemplo en la estenosis aórtica. Si bien es cierto que muchas veces las maniobras semiológicas o las maniobras que vamos a aprender en los siguientes minutos pueden ser sustituidos por estudios de sonido Doppler, pero también es cierto que no siempre vamos a tener esto al alcance de nuestra mano, más en estas épocas de crisis. El rojo y amarillo indican que el flujo se está alejando de la sonda, ¿sí? Y el verde y el azul indican que se está acercando. ¿Cómo podemos ver? Aquí es muy claro. Aquí está la arteria coloreada, pero la vena no está coloreada. Eso habla que hay una trombosis, que hay una oclusión, que hay una obstrucción. Y todo esto es una trombosis a nivel venoso. Vamos a ver las maniobras arteriales. La prueba del llenado capilar es muy sencillo, pero es muy importante, porque habla de la perfusión tisular. Y es muy sencillo. Vamos a hacer una digitopresión sobre el pulpejo de los dedos o sobre el lecho unguial. Eso va a ser unos segundos. Luego, eso va a hacer que la sangre se desplace y al suspender la presión, se aprecia una palidez que normalmente desaparece o se recupera el color normal en 1, 2 y hasta 3 segundos. Está aumentado, o sea, dura 4, 5, 6 segundos o más cuando hay una obstrucción arterial aguda o crónica. La prueba nos sirve en caso de obstrucciones extensas de las arterias mayores compensadas por la circulación colateral o en los periodos incipientes de obstrucción arterial incompleta. La prueba de la palidez en elevación y del rubor en la dependencia. Al paciente le decimos que se coloque en el cúbito dorsal o supino, que eleve las piernas, pero hasta un ángulo de 90 grados.
Esto va a provocar una palidez en la extremidad. Inmediatamente le decimos que se siente en la cama y que las extremidades queden colgando. ¿Y cómo lo vamos a interpretar? En unos 5 segundos la piel debería adquirir la tonalidad rosada y algo exagerada debido a la acción de la gravedad. El grado de palidez en la elevación y de rubicundez en la dependencia se valora según su intensidad en cruces. 1 o 3 cruces dependiendo de la intensidad. En la enfermedad arterial moderada, la palidez se desarrolla tardíamente durante la elevación, mientras que la rubicundez se establece lentamente con la dependencia. Y en el compromiso severo, la palidez se presenta rápidamente al elevar la extremidad, pero el enrojecimiento con la dependencia se desarrolla de manera lenta y especialmente tardía. La prueba del tiempo de claudicación. Hablábamos al principio, o les recordaba, que la claudicación intermitente, le decimos al paciente que camine una distancia, que recorra una distancia. ¿Y cuál es esa distancia entre la aparición de las primeras molestias en la extremidad enferma y la necesidad imperativa de detenerse? Cuanto más corta es esa distancia, más grave es la enfermedad. La prueba de Mouser consiste en ordenarle al paciente que permanezca en posición de pie o bipedestación y luego se empine por lo menos 40 veces en un minuto, levantando los talones del suelo lo máximo posible. ¿Cómo interpretamos? Cuando aparecen molestias vasculares en las pantorrillas durante o después de esta prueba, es indicativo de insuficiencia arterial y a veces incluso se acompaña de palidez continua. La prueba tiene la ventaja que es fácil de realizar incluso en el consultorio. La prueba de fragilidad capilar o prueba del torniquete, Rumper-Lee, es una prueba donde vamos a utilizar el esfingomanómetro 2 a 3 centímetros de diámetro en la cara anterior del antebrazo. Se comprime con el brazalete de un tensiómetro, el cual debe insuflarse a la presión promedio del paciente. De esta manera se obstaculiza la circulación venosa de retorno, pero se respeta la arterial. Esta prueba mide la resistencia capilar. La prueba se basa simplemente en el aumento de la presión venosa del brazo hasta lograr la ruptura de los capilares y se puede ver en forma de petequias. Es muy importante esta prueba, por ejemplo, en el dengue y en algunas otras patologías. Y es positiva cuando aparecen más de 5 petequias en la zona circular delimitada. La prueba de Allen. Vamos a hacer presión, ya sea sobre la arteria radial o sobre la arteria cubital. Una vez que hacemos esa presión sobre una de esas arterias, dejamos de comprimir y vamos a observar. Si el paciente abre su mano y esta se torna pálida inicialmente y rápidamente cambia a su color rojizo, en caso de que la arteria cubital sea suficientemente permeable. Lo mismo vamos a hacer, oprimiendo o haciendo presión sobre la cubital y evaluando la arteria radial. Si existe algún tipo de obstrucción a nivel de una de estas dos arterias, la palidez de la mano persistirá durante más tiempo de lo normal. La prueba de Weiss consiste en palpar los pulsos pedio y tibial después de una acción o de haber recorrido una distancia o haber estado de puntillas. Es positiva cuando ocurre la desaparición de uno o ambos pulsos. Esta prueba es de gran utilidad en el diagnóstico de una enfermedad arterial oclusiva crónica. La prueba de Moscovitz. El paciente adopta de cúbito dorsal, levanta una pierna hasta formar un ángulo recto, se aplica un vendaje elástico muy apretado en el tercio superior del muslo durante 5 minutos. Se indica al paciente que baje el miembro y se retira la compresión. Normalmente la palidez inicial se sustituye en 30 segundos por un enrojecimiento que se extiende en sentido distal. Cuando existe algún tipo de obstrucción arterial, este enrojecimiento se hace muy lento y puede incluso detenerse en el sitio de la obstrucción. Las pruebas venosas. Signo de Homans y signo de Olov. El signo de Homans, vamos, paciente en decúbito dorsal, extiende la pierna y le vamos a hacer una flexión dorsal forzada del pie. Si el paciente refiere dolor, se sospecha de una trombosis en las venas profundas por tromboflebitis. En cambio, en el signo de Olov, vamos a hacer una presión
con nuestros dedos en los músculos de la pantorrilla contra el plano óseo. Si aparece el dolor, indica la trombosis de las venas profundas por tromboflebitis. Estas pruebas son sencillas, son importantes, pero en algunas condiciones o en algunas situaciones podemos inducir el desprendimiento de un trombo. El signo de Löwenberg. Se coloca el brazalete del tensiómetro alrededor de la pantorrilla hasta llegar a 180 milímetros de mercurio. Siempre la prueba debe hacerse bilateral. Y cuando aparece el dolor en una presión de milímetros de mercurio entre 60 y 150, decimos que la prueba es positiva y que hay un compromiso en las venas profundas. La prueba percutánea de Miers y de Schwartz o de Schwartz. Esta prueba de Miers vamos a percutir en la parte superior de una vena, en la parte proximal, y simultáneamente se palpa con los dedos de la otra mano un nivel inferior de donde se percute, no menos de 20 centímetros siguiendo el trayecto de la vena. El de Schwartz es igual, solo que se percute en la parte distal del vaso. Si las válvulas son incompetentes, los dedos que palpan pueden percibir la sacudida líquida como una onda, como una ola. Si las válvulas son normales, no se percibe ninguna onda. Insuficiencia venosa superficial, cuando no se observan sacos varicosos. La prueba de Perthes es una prueba que va a ver la aparición del dolor de la pierna ligada, va a haber insuficiencia, significa o traduce insuficiencia venosa profunda. La desaparición de las varices indica que las válvulas de las venas comunicantes son competentes y el sistema venoso profundo es permeable. Las varices no desaparecen, indican incompetencia vascular. Por aumento del volumen de las varices indica incompetencia valvular, por ejemplo, aquí hay un aumento de las venas comunicantes y obstrucción del sistema venoso profundo. La prueba se utiliza para determinar la posibilidad de cirugías en pacientes con varices. Y ya para terminar, la prueba de Trendelenburg. Con el paciente en decúbito dorsal se le dice que levante la extremidad, la pierna, y se coloca un torniquete. Manualmente se va a hacer un vaciamiento de la circulación venosa. Se coloca el torniquete para que se compriman las venas superficiales, pero no las profundas. Se pone al paciente de pie y se observa el llenado de las venas superficiales, tanto el torniquete colocado como luego de retirarlo, después de transcurrir 30 segundos. Normalmente las venas se llenan con cierta lentitud de abajo hacia arriba. En incompetencia de la válvula safeno o compromiso de la vena safena, las venas permanecen vacías y al remover el torniquete ocurre un brusco llenado de arriba hacia abajo. En insuficiencia de las venas perforantes, hay un llenado rápido de la vena safena por debajo del torniquete y el llenado no aumenta cuando se retira el torniquete. Y en insuficiencia de la safena y de las venas perforantes, hay un llenado rápido de la vena safena por debajo del torniquete y el llenado aumenta cuando se retira el torniquete, como vamos a ver a continuación. Compromiso de la safena. Cuando el paciente se levanta con el torniquete, no hay ningún tipo de manifestación. En cambio, cuando soltamos el torniquete, aumenta el llenado de esas venas tortuosas varicosas. Aquí hay un compromiso de la safena indemne las perforantes. En cambio aquí vamos a notar que con el torniquete ya vemos un compromiso, ya vemos una alteración, un llenado de esas venas varicosas, pero al soltar el torniquete no pasa más de eso, es decir, se mantiene igual. En este caso el compromiso es solo de las perforantes. Y cuando es mixto, con el torniquete está el compromiso, porque hay compromiso de las perforantes, pero al soltar el torniquete hay mayor flujo, mayor llenado de esos troncos varicosos. Bueno, muchachos, espero que estén contentos, que cualquier duda vamos a buscar la manera de que lleguen preguntas y yo poder responderlas. Pero por hoy ha sido suficiente. Recuerden, se va a tomar la asistencia. También la clase va a estar abierta 48 horas. Tienen chance de los que no pudieron abrirla con el link. Y bueno, no me queda más que desearles un feliz día, éxito siempre y muchas gracias.